cámara de eBay. Nunca pensé que una compra en eBay pudiera arruinarme la vida. Antes de que todo esto pasara, era un chico normal. Vivía solo en un piso pequeño. Trabajaba desde casa y pasaba demasiado tiempo navegando por páginas de segunda mano, buscando chollos que no necesitaba. Y fue precisamente esa costumbre la que me llevó a cometer el peor error de mi vida. Todo empezó una noche cualquiera, casi a las 3 de la mañana. No podía dormir, así que abrí eBay para distraerme. No estaba buscando nada en particular, solo pasando de un artículo a otro. Y entonces apareció. Cámara analógica Holmberg UMPX7, modelo raro, no abrir el compartimento trasero, no reembolsos. Eso fue lo primero que me llamó la atención. ¿Quién vende una cámara antigua y pone en mayúsculas que no debe abrirse el compartimento trasero en una cámara? Las fotos eran extrañas. Solo había dos. Una imagen muy vieja, como tomada con un móvil de 2008, mostrando la cámara desde arriba. Otra completamente negra, pero con una especie de silueta gris medio borrosa. El vendedor la describía como defecto del flash. El precio era ridículo. 12 euros. 12. Por un modelo que, según recordaba, podía costar más de 100 en buen estado. La descripción estaba escrita con faltas. No usar mucho, no mirar dentro, no abrir atrás. Funciona. Si se usa mal, no me hago responsable. Me reí en voz baja. Parecía un anuncio de broma. Pero mi curiosidad, o mi estupidez, pudo más. La compré. El paquete llegó 4 días después. No sonó el timbre. Lo dejaron tirado frente a la puerta, como si nadie quisiera tocarlo por más tiempo del necesario. El paquete estaba envuelto en una cinta marrón que parecía vieja, y al abrirlo sentí un olor leve, como a humedad encerrada durante años. La cámara era más pesada de lo esperado. Negra, con arañazos profundos en los bordes, y un lente que parecía haberse empañado por dentro. Lo primero que vi, al sostenerla, fue una pequeña marca en la parte inferior. 3 líneas verticales, como si alguien hubiera hundido uñas metálicas en el plástico. Me recorrió un escalofrío. La giré y comprobé lo que decía el anuncio. El compartimento trasero estaba sellado con una cinta roja extremadamente fuerte. Encima de la cinta había un mensaje escrito con rotulador negro. No lo abras, por tu bien. Lo leí como 5 veces. Las letras eran bruscas, torcidas, nerviosas. Y aunque debería haberme detenido ahí, no lo hice. Quería ver si la cámara funcionaba. Tomé un carrete viejo que tenía guardado y, con cuidado, forcé un poco la cinta para poder abrir el compartimento. No lo llegué a rasgar. Solo lo levanté lo justo para meter el rollo. Pero en cuanto lo hice, algo raro ocurrió. Escuché un crack suave, como si algo dentro del compartimento se hubiera movido por primera vez en mucho tiempo. Me quedé quieto unos segundos. No sonaba a mecanismo, ni a engranaje. Sonaba como un pequeño hueso partiéndose. No sé por qué no tiré la cámara entonces. Quizá porque ya había gastado el carrete, quizá porque tenía sueño, o quizá porque algo en mí quería ver qué podía salir mal. Empecé a tomar fotos en mi piso, la mesa, el sofá, la ventana, mi habitación. Todo bastante normal, pero la cámara tenía un problema. Cada vez que pulsaba el botón, sentía que algo se tensaba por dentro, como si la cámara respirara justo antes de disparar. Y el lente parecía ganar profundidad. Cuando miraba a través de él, daba la impresión de que la habitación era más larga, más oscura, como si la cámara mostrara una versión estirada de la realidad. Cuando terminé el carrete, lo llevé a revelar. El chico del laboratorio fotográfico tardó más de 1 hora. Cuando salió, traía las fotos en la mano y una expresión muy seria. ¿Tú las tomaste?, me preguntó. Asentí. Él tragó saliva. Hay algo raro en ellas. No sé si es la cámara o qué, pero míralas con calma. Me fui a un banco,
fuera del centro comercial y abrí el sobre. Al principio parecían normales: la mesa, el sofá, mi habitación. Pero había detalles, pequeños, casi imperceptibles. En una foto del pasillo de mi casa, en la esquina izquierda, había una sombra muy fina, demasiado definida para ser un defecto. Se veía como una figura de hombros estrechos y cabeza demasiado alargada. En otra foto, hecha en mi cocina, las sombras parecían apuntar hacia la cámara, no lejos de ella, como si la iluminación se hubiera invertido. La tercera foto me heló la sangre. Era mi habitación. Yo recuerdo haberla tomado desde la puerta, apuntando hacia mi cama. Pero en la imagen, algo estaba sentado encima de la cama. Una silueta negra, encorvada, con lo que parecían ser dos manos muy largas apoyadas sobre mis sábanas. Su forma era humana, pero demasiado delgada, demasiado alta, demasiado retorcida. Hundí los dedos en las fotos sin querer. No puede ser. No había nada ahí. Volví a revisar la serie. En la última foto, hecha hacia la ventana, pude ver perfectamente un rostro. No era un rostro humano. Era gris, sin boca, con dos agujeros donde deberían estar los ojos. Y algo peor, miraba directamente hacia mí. Esa noche, el primer ruido llegó a las 3 de la mañana. Me desperté sobresaltado porque escuché un clic, como el de la cámara cuando toma una foto. Me levanté, temblando, y miré hacia el escritorio donde había dejado la Holmberg Quamti X7. La cámara estaba orientada hacia mí. No recordaba haberla dejado así, y mucho menos encendida. Cuando me acerqué, las manos me sudaban tanto que casi se me cae. Miré por el lente, impulsado por una mezcla de curiosidad y terror. Jamás olvidaré lo que vi. Mi habitación, pero más oscura. Las paredes parecían húmedas, como si sudaran. Mi cama estaba torcida, como rasgada. Y justo en el centro de la habitación, de pie, perfectamente quieta, estaba la silueta que había aparecido en mis fotos. Era idéntica. La misma postura, la misma forma encorvada, la misma cabeza inclinada hacia un lado, como si no entendiera por qué yo seguía mirando. Solté la cámara y ésta cayó al suelo. La pantalla hizo un crack, pero el lente seguía apuntando hacia mí. Y pude jurar, por Dios que pude jurar, que lo vi latir, como si tuviera un pulso interno. El compartimento trasero. Me armé de valor y decidí arrancar la cinta roja. Necesitaba ver qué había dentro. Tal vez algo estaba bloqueando el mecanismo. Tal vez había moho, o un animal muerto, o no sé qué esperaba encontrar. Desde luego, no lo que vi. La cinta salió con un sonido pegajoso y el compartimento se abrió lentamente, como si algo lo retuviera desde dentro. Había un pequeño trozo de película fotográfica, viejo y endurecido, enrollado alrededor de algo. Lo toqué. Estaba tibio. Lo desenredé un poco más, y entonces lo vi. Era un ojo humano, seco y oscuro, pegado de alguna forma al interior del compartimento, como si hubiera sido prensado allí hace años. Tenía una grieta vertical, como si algo hubiera intentado abrirse paso desde dentro. Caí hacia atrás, respirando entrecortadamente. La cámara no era solo vieja, no era solo defectuosa, era una prisión. O no, quizá una puerta. La presencia. Desde esa noche ya no estuve solo. A veces escuchaba pasos arrastrados detrás de mí. Otras veces veía una sombra en el reflejo de mi televisor apagado. Pero lo peor fue la madrugada del 8º día. Estaba durmiendo y desperté de golpe porque sentí que alguien respiraba cerca de mi oreja. Abrí los ojos. La habitación estaba oscura, pero había algo. Una figura agachada junto a mi cama, tan cerca que podía oír el sonido húmedo de su respiración. No tenía rostro, solo una superficie lisa y gris, pero sabía que me estaba mirando. Podía sentirlo con cada fibra de mi cuerpo. La figura levantó una mano.
Una mano demasiado larga, una mano cuyos dedos llegaban casi hasta el suelo, y señaló hacia mi escritorio, hacia la cámara. La criatura quería que la usara, o tal vez quería que la abriera otra vez, o quizá quería salir del todo. No sé cómo logré moverme, pero me levanté de un salto y salí corriendo del piso, sin apagar las luces ni cerrar la puerta. Me quedé fuera, en la calle, respirando aire helado, hasta que amaneció. ¿Qué hago ahora? Escribo esto desde la casa de un amigo. La cámara sigue en mi piso. Sé que si vuelvo y la toco otra vez, esa cosa, sea lo que sea, no va a dejarme marchar. No sé cómo destruirla. Intenté romperla la noche que la encontré en el suelo, pero el cristal no se partía. El plástico no se deformaba. Era como golpear metal sólido. Pero sé algo, cada noche que la cámara pasa sola, la presencia se hace más fuerte. Me desperté hoy con un mensaje en mi móvil, enviado desde un número desconocido. Solo decía, foto nueva, y venía con un archivo adjunto. Lo abrí. Era yo, durmiendo, en la casa de mi amigo. Y detrás de mí, en la oscuridad del pasillo, estaba la figura. Más cerca. Mucho más cerca.